Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro con medio del sueño? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en Cristo se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me conocéis casi todos, pero para que no me conozcas, soy Luis, pertenezco a Fe Católica hace mucho, ya, aunque parezca que no, 40 años o más de 40 años en Fe Católica. Y bueno, estamos instituyendo a dos porque no puede estar, por lo tanto vamos a hacer un paréntesis en esa historia de la salvación que estoy viviendo. Y vamos a hablar algo de que lo que últimamente estamos oyendo mucho hablar, sobre la nueva evangelización. A ver qué es eso de la evangelización. Este verano cayó en mis manos un libro de, supongo que algunos lo conocéis, un ex protestante convertido al catolicismo. Sabéis que esta gente convertida son muy teólogos. Scott Hahn tiene algunos libros como Roma, Dulce Hogar, donde cuenta su conversión, algunos como La Cena del Cordero, una maravilla, explicándonos lo que es la misa bajo el punto de vista del Apocalipsis. Y digo que cayó en mis manos un libro este verano sobre evangelización. El libro se titulaba La evangelización de los católicos y me llamó mucho la atención. Y leí el libro, una maravilla, hablando sobre la evangelización, y de ahí del libro pues saqué y preparé esta charla que queremos ver. ¿Qué es la nueva evangelización? Pues se hizo una encuesta en algunas parroquias, diócesis más bien, con una sola pregunta: ¿cuántos de sus feligreses eran seguidores comprometidos de Cristo que buscan la santidad a través de la Iglesia? Y la respuesta fue del 5%. El 5% estamos hablando de gente que habitualmente va por la Iglesia. No se hizo la encuesta sobre todos los bautizados, que si la encuesta hubiese sido sobre los bautizados, el porcentaje habría bajado considerablemente. Bueno, pues esta es la realidad de la Iglesia occidental. Este es el motivo por el que la nueva evangelización debe ir un poco más allá. Debe invitar a creyentes y no creyentes no solo a creer en Cristo, sino a vivir en Cristo. Debe ser, por lo tanto, una llamada al amor, una llamada a enamorarse, a crecer en el amor y caminar en el amor con que Dios nos ama. Después de 2000 años de historia en la Iglesia, pues es difícil hacer cosas por primera vez. Habitualmente lo que tengamos que decir o hacer ya ha sido dicho o hecho. Sin embargo, sí hubo un por primera vez en la Iglesia. Fue con la encíclica Lumen Fidei, a la luz de la fe, porque es la primera encíclica en la historia de la Iglesia que ha sido escrita por dos papas. La comenzó Benedicto XVI y la terminó el Papa Francisco. Por lo tanto, tiene una particular importancia. La Lumen Fidei está respaldada por el peso de dos sucesores de Pedro, dos hombres, dos grandes evangelizadores del siglo XXI. Dos hombres que en cierto modo se parecen pues, a los dos grandes evangelizadores del siglo I, Pedro y Pablo, el pescador y el erudito.
de estos dos hombres y de la encíclica que escribieron, pues procede todo el plan de acción para la nueva evangelización. Porque eso es, de hecho, la Lumen Fidei, nos da las normas, las instrucciones para acometer la misión que tenemos por delante. Pero, sin embargo, este plan de acción no son ellos, estos dos papas y su encíclica, los únicos responsables. El tema de la nueva evangelización es una obra que tiene su origen en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II plantó la semilla de la nueva evangelización. Y es verdad que si el Concilio plantó la semilla, quien la regó con su ardor apostólico fue el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI fue el primer Papa de la historia en comenzar a hacer viajes apostólicos y tuvo una gran labor apostólica. Durante 6 años visitó más de 15 países desde el año 64 hasta el 70. El año 70 fue el boom de sus viajes apostólicos. Ese año visitó Irán, Pakistán, Filipinas, Samoa, Australia, Indonesia, Hong Kong, Sri Lanka. Es decir, al final del pontificado de Pablo VI no había continente en que el sucesor de Pedro no hubiese predicado. A Pablo VI le sucede primero Juan Pablo I. Sabéis que Juan Pablo I tuvo 33 días de Papa, no le dio tiempo a hacer nada, y le sucede Juan Pablo II, que, apoyado en el Concilio Vaticano II y en el ardor apostólico de Pablo VI, continúa con el programa trazado de la nueva evangelización. Juan Pablo II fue elegido Papa en el 78, pues ya en el 83, en una alocución dirigida al Consejo Episcopal Latinoamericano en Puerto Príncipe, les dijo a los obispos allí reunidos: la conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestros presbíteros y fieles, de una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. San Juan Pablo II ya tuvo la visión adelantada de que la evangelización tenía que ser nueva en los métodos, en la expresión. Veía ya la entrada del nuevo milenio, pues cómo las nuevas tecnologías tendrían su función importante y su quehacer en esto de la nueva evangelización. Al comienzo del nuevo milenio, Juan Pablo II preparó la nueva evangelización de muchas y diversas maneras, pues mediante encíclicas, sínodos, exhortaciones apostólicas, audiencias, viajes apostólicos y algo en lo que Juan Pablo II era un verdadero experto: muchas horas de oración, porque también la oración es importante en la evangelización. En 1992, 400 años después del anterior, promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido sin duda pues uno de los principales instrumentos de evangelización. Hacemos un poquito de historia de los 50 últimos años de la Iglesia, cómo los papas han ido preocupándose con este tema de la nueva evangelización. Después de Juan Pablo II, Benedicto XVI. Nada más ser nombrado Papa, insiste una y otra vez en lo que él llama tanto una evangelización primaria, es decir, hacer partícipes del Evangelio aquellos que nunca han oído hablar de Cristo, como de una evangelización secundaria, o sea, una especie de reevangelización allí donde se había perdido el sentido de la fe. Menos de un año después de su elección, señaló Benedicto XVI que la evangelización no es algo facultativo, sino la vocación propia del pueblo de Dios, un deber que le incumbe por mandato del mismo Jesucristo. Un año después, en el Vaticano, dijo que mediante la oración,
el testimonio de vida y el empeño cristiano bajo toda su forma, todo fiel sea misionero allá donde viva. Y en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en el 2009, el primer compromiso que nos atañe a todos es el de una evangelización que ayude a las nuevas generaciones a descubrir el rostro auténtico de Dios, que es amor. Bien, pues en estos momentos, cuando la nueva evangelización empieza a coger velocidad de crucero bajo la dirección del Papa Francisco, pues formamos parte de un momento para el que la Iglesia lleva más de medio siglo preparándose. Un momento que va a tardar en pasar. Pero es verdad que muchos católicos no saben lo que tienen y, por lo tanto, no sienten la necesidad de compartirlo. Muchos de estos católicos se escabullen cuando oyen a la Iglesia hablar de evangelización. Es verdad que pueden haber tenido un encuentro personal con Cristo, se han enamorado de Cristo, pero rehuyen cuando oyen esto de la evangelización. Dice que pueden dar testimonio con su vida, aunque no lo den con la palabra. ¿Qué queremos decir con esto? Que el testimonio personal, lo vamos a ver, es importantísimo, es fundamental, pero no es suficiente. Y luego veremos por qué. Es necesario también evangelizar con la palabra. Algunos se acogen a que sigue el ejemplo de San Francisco, que dicen que dijo: predicad siempre el Evangelio y, si fuese necesario, también con la palabra. Bueno, que San Francisco dijera eso parece que todos los expertos lo atribuyen un poco a leyenda medieval, aunque es cierto que esas palabras están en el espíritu y en la manera de entender y predicar el Evangelio de San Francisco. ¿Qué queremos decir? Con esto no queremos decir que el testimonio no sea importante, lo es. Tiene una importancia vital, porque la gente necesita ver que vivimos la fe que proclamamos. Es lo que hace creíble nuestra palabra. En muchos sentidos es el corazón de la evangelización. Por lo tanto, la importancia del testimonio no nos dispensa de utilizar la palabra. La palabra también es esencial. ¿Y por qué? Porque nuestro testimonio solo no es suficiente. Y no es suficiente porque no es lo necesariamente fuerte y perfecto para que con solo nuestro testimonio los que tenemos al lado puedan saber todo lo que hay que saber de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, del pecado, de la gracia. Por lo tanto, podremos decir, nuestra biografía no tiene la suficiente fuerza para sustituir al Evangelio. Si eso fuera así, pues nuestro testimonio sería suficiente, pero no lo es. Siempre falta algo, o muchos algo, del testimonio para que los demás puedan saber. Pues hasta los mayores santos, incluido San Francisco, pues necesitaban servirse de la palabra para llevar la gente a Cristo. Por lo tanto la palabra como el testimonio son esenciales, actúan juntos, se complementan, haciendo nuestro apostolado efectivo y completo. Y a lo que la Iglesia nos llama es pues a superar nuestros miedos, nuestra resistencia a evangelizar y hacerlo con palabra y con obras. Una de las grandes ventajas que tenemos los católicos es que no tenemos que andar adivinando nada, ni inventando nada. A través de la Iglesia, Dios ha señalado el camino que lleva hasta Él. Y nosotros, como fieles bautizados, solo tenemos que seguir el camino. Fijaos, la Iglesia no obliga, porque sí, a los católicos a que hagan algo por diversión, si nos obliga a algo, como es pues participar en la misa, la confesión, el ayuno en algunas ocasiones, ahora ya próximo. Fijaos, la Iglesia solo obliga 2 días, al ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso no quiere decir que nos limitemos solo a esos 2 días, porque si la Iglesia nos obliga a estas cuestiones,
es porque se trata de acciones esenciales en nuestra búsqueda de la santidad. Pues con la evangelización pasa lo mismo. La Iglesia obliga a los católicos a compartir la fe. Necesitamos evangelizar. Ya lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios: ay de mí si no evangelizara. Cuando uno se decide a compartir su fe, pues cuando uno hace saber en su entorno, entre sus amigos, en el trabajo, entre sus vecinos, que se toma en serio su identidad cristiana, su identidad católica, pues a uno le hacen preguntas. Muchas veces te pueden decir: yo era católico, pero no veo por qué se tiene que interponer un cura entre Dios y yo. Yo me confieso con Dios. O ¿cómo se puede ser católico cuando la Iglesia se opone en tantas ocasiones a la ciencia? O también por parte de otros cristianos no católicos, equivocadamente, porque no adoramos a María. Te pueden decir: ¿por qué los católicos adoran a María? Bien, pues algunas veces habrá las respuestas, otras veces no. Pero cuando la gente empieza a bombardearte con preguntas que te dejan fuera del juego, suele suceder dos cosas: o dejas de hablar de tu fe, o buscas las respuestas. Si eliges el segundo término, buscar las respuestas, vuelves sabiendo más y entendiendo mejor. Vuelves con un sentido más pleno de quién es Cristo y de lo que enseña la Iglesia. Porque al tener que explicar la fe, uno aprende sobre la fe. Cuando uno tiene que explicar una idea a otro, pues acaba comprendiendo mejor esa idea. Pues cuando uno comparte el Evangelio y se centra en el mensaje cristiano básico, en la esencia del Evangelio, en la esencia de la buena nueva, quién es Cristo, qué nos ofrece Cristo, por qué necesitamos aquello que nos ofrece, pues centrarse en lo esencial contribuye a cambiar la naturaleza de nuestra fe. Es decir, dejamos de ver la fe como algo que estamos obligados a creer y empezamos a verla como una relación de amor con una persona, con Jesucristo. Porque Jesucristo no es solo parte de la buena nueva, Jesucristo mismo es la buena nueva. De igual modo, nuestra relación con Él no es únicamente un aspecto de nuestra fe católica. Nuestra relación con Él es nuestra fe católica. Y el resto, todo lo demás, los sacramentos, los santos, los sacerdotes, los rosarios, el agua bendita, la misma palabra, la Biblia, tienen como función facilitar esa relación con Cristo. Son dones que nos ayudan a conocerle y a amarle mejor, que nos ayudan a acercarnos más a Él y a participar de su vida, como es el caso de los sacramentos. Pero cuando uno lee a San Agustín, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila o a Santa Teresa de Lisieux, pues uno está leyendo unas maravillosas historias de amor que esta gente tuvieron con Jesucristo. Los grandes místicos de la Iglesia fueron hombres y mujeres que se enamoraron perdidamente de Dios. Pero fijaos, ese amor no les apartó ni de la vida sacramental ni de las devociones de la Iglesia. Esos santos no dijeron: yo ya tengo a Jesucristo, todo lo demás me sobra. Me sobra la misa, me sobran los sacerdotes, me sobra María. Más bien lo que sucedió fue que ese amor le llevó a vivir la vida sacramental y las devociones de la Iglesia con más profundidad. No lo veían como una obligación, sino como dones preciosos y poderosas ayudas en su camino hacia Dios. Bien, pues nuestra tarea en la nueva evangelización es conducir a los hombres y mujeres a esa verdad, a la verdad del Evangelio, a la luz de Cristo. ¿Y cómo? Pues mirad, vamos a fijarnos en dos aspectos. Primero, lo que Cristo nos dejó, muy sencillo y muy breve y muy sintetizado dicho. Poco antes de ascender al Padre dice a sus discípulos: id pues
y haced discípulos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar cuanto os he mandado. Ahí está sintetizado lo que es la nueva evangelización, en 3 palabras clave: id, enseñándoles y bautizándoles. Id apunta a la proclamación inicial, es el discípulo que se dirige al mundo para proclamar la buena nueva, enseñándoles todo cuanto os he mandado, es la labor catequética, y bautizándoles señala el elemento sacramental de la nueva evangelización, la llamada a traer a todos los pueblos de la tierra a la familia de Dios. Y eso es aplicable a los que han sido parte de la familia toda su vida, tanto como los que acaban de descubrir la familia por primera vez. Esa evangelización de que nos hablaba Benedicto XVI, primaria o secundaria, dependiendo que hubieran o no oído hablar de Cristo, y si han oído hablar de Cristo, donde se había perdido ese sentido de la fe. Porque hay muchos católicos sacramentalizados que habitualmente reciben los sacramentos, que tienen que aprender a amar a Dios de nuevo. Pero incluso los hay que tienen que aprender a amarle por primera vez. Por eso decíamos que la nueva evangelización tiene que ver con la evangelización de los bautizados. Pero fijaos, este es el primer aspecto que hemos visto de cómo llevar a cabo esta nueva evangelización. El segundo nos vamos a fijar en alguien que sí tuvo éxito cuando llevaron a cabo esa evangelización. Fueron los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivieron en un mundo que, vamos a ver, tenía pues bastantes similitudes con el mundo que vivimos ahora. Parece que se viven tiempos difíciles, que todo es un desastre, pero yo creo que ellos no lo tuvieron más fácil. Entonces, ellos tuvieron éxito en su evangelización. Nos vamos a fijar en ellos. La nueva evangelización no es tan nueva como pensamos, porque proclamar a Cristo y vivir lo que proclamamos es tan viejo como la Iglesia. Es lo que los cristianos han esforzado por hacer desde que Cristo ascendió a los cielos. El Evangelio nos recuerda que nuestra tarea en la nueva evangelización es, en primer lugar, proclamar a una persona, a Jesucristo. Nos conduce a un encuentro con el Dios que nos ama y nos muestra cómo nos amó a nosotros. Este fue el objetivo de la primera evangelización y este es el objetivo de la nueva evangelización. ¿Y para conseguirlo? Pues con el testimonio y con las palabras. Necesitamos ambas. ¿Por qué? Porque así nos lo dijo Jesús cuando Él trajo la palabra entre nosotros. Cuando Jesús proclamó el reino por primera vez, no hizo separación entre las palabras y las obras. Es decir, Jesús no se conformó solo con realizar milagros o solo con predicar sermones. Cuando proclamamos la buena nueva, debemos acompañar nuestras palabras con obras, y nuestras obras deben respaldar nuestras palabras. Y así, al unir ambas, el Evangelio nos recuerda una de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo informa, sino que actúa y transforma. Y así fue desde el principio. Recordar, en la creación dijo Dios: haya luz. Dijo una palabra, pero una palabra que realizaba algo, dio el ser a algo. Igual Jesús en la última cena dijo: esto es mi cuerpo. No fue un mero pronunciar unas palabras, las palabras realizaron algo. El pan se convirtió en su cuerpo. La palabra de Dios siempre actúa. Son palabras eficientes, por sí mismas activas y transformadoras de vida, allá donde se proclaman con fidelidad. Y tenemos que convencernos de eso, sabiendo que
a pesar de nuestras limitaciones, nuestra proclamación de la palabra de Dios siempre de algún modo tendrá efecto, porque no depende de nosotros. Ya lo dijo Jesús: sin mí no podéis nada. En el Evangelio, y es en el Evangelio de Mateo, es el único que nos habla y se refiere explícitamente a la Iglesia en dos ocasiones. Cuando Jesús dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y luego en el versículo 18: si tampoco quieren escuchar a la Iglesia, tenlo por pagano y publicano. Por lo tanto, en el sentir de Jesús está que los hombres deben escuchar a la Iglesia, porque no escuchar a la Iglesia es no escuchar a aquellos a quienes el Rey ha puesto como responsables de su reino. Y ese es el motivo por el que no proclamar a la Iglesia, es decir, no proclamar sus enseñanzas, su autoridad, su naturaleza como familia de Dios, es no proclamar la plenitud del Evangelio. Y eso es lo que los primeros evangelistas nos enseñaron: a proclamar a Cristo, a proclamarlo con la palabra y con las obras. Digo que eso es lo que los primeros evangelistas nos enseñaron: a proclamar a Cristo, a proclamarlo con la palabra y con las obras, a proclamar a la Iglesia, a proclamar la alianza a la que somos llamados y proclamar los sacramentos en los que esa alianza se forja y se renueva. Es un evangelio que revela a Dios como nuestro Padre amantísimo, que estableció una alianza con nosotros al principio, una alianza que nosotros rompimos y nos dejó necesitados de su misericordia. Un evangelio que nos dice que la solución de nuestro pecado vino cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo. Fijaos que bien entendió esto San Ireneo. Decía San Ireneo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos hiciésemos hijos de Dios. Jesucristo selló la nueva alianza con nosotros mediante el sacrificio de sí mismo. Fue resucitado. Mediante los sacramentos en su Iglesia, esa vida resucitada de Cristo se nos confiere, y un día, por la misericordia de Dios, esa vida nos llevará a nuestro verdadero hogar, al cielo. Decía que vamos a ver cómo actuaron estos primeros católicos, estos primeros cristianos, en la primitiva evangelización, porque consiguieron lo que se pretendía: consiguieron llevar mucha gente a Cristo. Fijaos, entre los muchos títulos que se han otorgado a Roma, uno de los más adecuados es el de la ciudad de los mártires, porque hace mucho tiempo los fieles cristianos morían por Jesús en sus calles. Grandes santos del principio, como Pedro, Pablo, las vírgenes, Inés, Cecilia, pues dieron testimonio de Cristo mediante su muerte y jugaron un papel capital en la evangelización del mundo romano. La sangre de los mártires era semilla de cristianos. Pero si de verdad queremos comprender la verdadera esencia de aquella primitiva evangelización, hay que fijarse también en los cristianos corrientes, en los hombres y mujeres que dieron testimonio de Cristo mediante la rutina habituales de su vida. Son pocos los libros de historia que nos van a recordar de estos cristianos, pero probablemente fue su testimonio lo que propició el éxito de la primitiva evangelización de Occidente. Hay un sociólogo americano, Rodney Starr, que en su libro, escribe un libro, La expansión del cristianismo, nos pinta el cuadro de lo que era la vida de la mujer en la época de Roma. Y es desalentador. Para empezar, muchas mujeres no vivían más de un día. Y esto era así porque en el mundo romano veían a las hijas como una carga, no como una bendición.
Así que de manera perfectamente legal, alegando cualquier motivo, los padres podían asesinar o abandonar a sus hijas durante las horas posteriores a su nacimiento. Los varones recién nacidos no corrían mucho mejor suerte si mostraban el más mínimo indicio de enfermedad o deformidad. Y esto queda reflejado, pues, en una carta que un marido escribe a su mujer. Un tal Hilarión escribe a su mujer Alice. Fijaos, dice: has de saber que todavía estoy en Alejandría. Debería ser, pues, un legionario que estaba con las legiones por los distintos puntos del mundo. Entonces el mundo romano dominaba el mundo y estaba esparcido en sus legiones. Has de saber que todavía estoy en Alejandría, y no te preocupes si todos vuelven y yo sigo en la ciudad. Te pido y te ruego que cuides muy bien a nuestro hijito pequeño, y apenas reciba mi paga te la enviaré. Si sucede que nace el bebé antes de que yo vuelva a casa, si es un niño, consérvalo; si es una niña, deséchala. Bueno, pues incluso en el caso de que una niña no tuviera un padre que la consideraba desechable, la vida que la esperaba pues no solía ser la que cualquiera de nosotros querríamos para nuestros hijos. Durante los primeros 10 o 12 años de vida, la niña romana recibía pues poca o ninguna educación, y en torno a la pubertad y en ocasiones antes, pues su padre la casaba con un hombre mucho mayor que ella. En los anales de Roma hay casos donde se ven que niñas con 12 años están casadas con señores de 50 y más años. Bueno, pues a diferencia de esa existencia de la niña romana, pues a las mujeres cristianas del imperio les iba muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque siguiendo las leyes del pueblo judío, la comunidad cristiana prohibía tajantemente tanto el infanticidio como el aborto. Prohibiciones similares condenaban el divorcio, el adulterio, los abusos conyugales y cualquier forma de relación contra natura. Bueno, pero ¿qué significó esto para la evangelización? Bueno, pues en primer lugar, contribuyó a dar a los cristianos una ventaja demográfica. Los cristianos no mataban a sus niñas. Por eso, mientras la Roma pagana agonizaba, la Roma cristiana florecía. Y en parte se debió a esto, que los cristianos no mataban a sus mujeres. Es difícil crecer, que la colaboración crezca, cuando se abandonan a las niñas recién nacidas o se condenan a las jóvenes en edad fértil a morir practicándoles aborto. Bien, pues esta diferente actitud de respeto hacia la mujer que tenían los cristianos, así como el reconocimiento cristiano al valor sagrado de la familia, contribuyó a crear hogares más felices y más estables. Los antiguos romanos veían en los hogares de los primeros cristianos un amor, un respeto y un apoyo que ellos anhelaban. Aquello les intrigaba y les atraía y acababa produciendo conversiones en muchos de ellos. El cristianismo pronto se extendió por calles y barrios enteros. Y fijaos, no fue algo extraordinario o algo milagroso o algo contentoso. Al contrario, fue algo en cierto modo silencioso y progresivo, pero sólido, y propició un cambio más profundo y verdadero. Este tipo de evangelización no requirió grandes sacrificios o acciones heroicas, requirió más bien innumerables pequeños sacrificios, acciones diarias, hechas todas ellas con amor, pero requirió algo fundamental. Por eso decía yo que nos tendríamos que fijar en esta primera evangelización, porque en algo eran similares a nosotros. ¿Qué requirió en ellos? Rechazar las normas culturales de la época. ¿Y cuáles eran las normas culturales de la época? El infanticidio, el aborto, el adulterio, la homosexualidad, el sometimiento de la mujer y abrazar un modo de vida diferente.
un modo diferente de ver a la persona humana. Se requería un testimonio de vida, no una cultura de la muerte. Fijaos, el testimonio de vida que dieron estos primeros cristianos no quedó encerrado entre las cuatro paredes. En su relación con sus vecinos, con sus amigos, con el resto de la comunidad, pusieron en práctica su fe. ¿Qué sucedió con las grandes plagas que asolaron al imperio romano? Fijaos, en el mundo antiguo ninguna guerra cobró tantas víctimas como las grandes plagas que tuvieron. Y en parte es porque no conocían las causas y rara vez conocían las curas. Eran incapaces de detener su propagación. Bueno, pues cuando se desataba una epidemia, las familias ricas huían al campo y los médicos se iban con ellas. Entonces el resto de la población se quedaba en una perspectiva de muerte. Se morían casi inevitablemente. Los padres abandonaban a los hijos a los padres, los vecinos a los vecinos. Los lazos familiares y los lazos de amistad dejaban de tener sentido. Paradójicamente, en medio de aquella devastación, el número de cristianos seguía creciendo. ¿Cómo es posible eso? Pues porque también en esto los cristianos no vivían como sus vecinos los paganos, sino que se esforzaban por vivir como Cristo. Y eso llevaba consigo que estaban dispuestos a dar su vida unos por otros. Cuando otros huían, los cristianos se quedaban cuidando de sus enfermos y moribundos. Cuidaban también de los enfermos y agonizantes de los paganos, amigos y vecinos abandonados por sus familias. La caridad de los cristianos, este comportamiento, fue el motivo fundamental en el crecimiento de las comunidades cristianas. Porque, fijaos, está visto, incluso en las epidemias más terribles, unos cuidados básicos de los enfermos, una mínima alimentación, la higiene, la limpieza, reducía en 2/3 los índices de mortalidad. Por eso la proporción de cristianos que morían era menor. Al margen de los índices de supervivencia, la preocupación de unos por otros y por los paganos pues resultaba muy edificante. En un mundo en el que creía que el sufrimiento carecía de sentido, pues el cristianismo ofrecía algo diferente, ofrecía sentido, ofrecía consuelo y ofrecía un sitio en una comunidad en la que se cuidaba y se amaba a la persona, donde no se las abandonaba. Luego, el testimonio de las familias cristianas propició innumerables conversiones en la Roma pagana, mostrando amor en las cosas pequeñas, en el modo en los que los esposos se preocupaban el uno por el otro, o en el modo de cómo atendían a sus hijos, o cómo desarrollaban su trabajo diario, o trataban con amabilidad a sus vecinos. Pues aquellas familias dieron testimonio del poder transformador de la gracia y de la belleza de la vida cristiana. La eficacia de la actuación de la familia cristiana, pues ese tipo de testimonio no fue una coincidencia. Desde el principio, Dios quiso que la unión del hombre y la mujer fuera un signo tanto de quién es Él como del modo como Él ama. Dios, como explicó muy bien San Juan Pablo II, no es una soledad, sino una familia, porque es una eterna comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pues mediante el bautismo pasamos a formar parte de esa familia. Nos convertimos en hijos adoptivos, con la misma vida de Dios dentro de nosotros, la gracia santificante. Pues en la medida en que nuestras familias sean iglesias domésticas, fieles, nosotros y nuestros hijos seremos capaces de comprometernos con el resto de tarea que conlleva la nueva evangelización. Fijaos, Dios nos ama
Y cuando proclamamos el Evangelio, esa es la primera verdad que proclamamos. Dios es amor. Pero para vislumbrar las profundidades de ese amor, tenemos que comprender algo muy importante, que la salvación es mucho más que el perdón. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la salvación es mucho más que el ser perdonados? Voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo y se entiende. Imaginaos un hombre que ha cometido una serie de crímenes execrables. Le han condenado a muerte por los crímenes y él pues ha hecho toda clase de alegaciones a las que tenía derecho y todas han sido rechazadas. Para complicar un poco más, este hombre tiene una enfermedad terminal, con lo que, aunque no tuviera que pasar por la silla eléctrica, sus días están contados. Llega el día de la ejecución y recibe la llamada del gobernador diciéndole al criminal que le han imputado. Bien, por un lado el criminal se debe sentir aliviado, pero por otro se está muriendo. Además, los procesos que ha tenido la delegación le han quedado sin dinero, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie. Pues a este hombre, pensando todas estas cuestiones, parece que no le merezca la pena seguir viviendo. Cuando está en estos pensamientos, el gobernador le dice: espera, hay más. Los científicos han sacado una cura para tu enfermedad. Así que, cuando salgas de la cárcel, un médico te estará esperando para darte el tratamiento. Además, he pagado todas tus deudas. Y cuando salgas de la cárcel, te estará esperando una enorme limusina blanca que te llevará a mi casa, donde vas a vivir como hijo mío. Además, ya he hecho todos los papeles de la adopción y te he incluido en mi testamento. Así que le darás todo lo mío junto con mis hijos. Bueno, cuando cuento la historia, suelen decirme algunos: ¡guau! Eso es alucinante, eso es de película. Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso me refería cuando decía que la salvación es mucho más que el perdón. Fijaos, la Eucaristía nos revela, decía Santo Tomás de Aquino, que lo que nos salva no es lo mucho que Jesús sufrió en la cruz, sino lo mucho que nos amó desde la cruz. Y hacemos unas breves consideraciones para ir terminando. Debemos recordar que Dios nos llama a ser fieles, no a triunfar, que algunas veces corremos el peligro de ser nosotros los que tenemos el mérito de lo que podamos evangelizar. Nosotros debemos ser como el sembrador del capítulo 13 de Mateo. Nuestra misión es sembrar, pero sembrar en el camino, entre piedras, entre espinos y también en tierra fértil, porque después será Dios el que coseche. Es una tentación el sembrar únicamente donde sabemos que vamos a tener éxito, porque esa mentalidad nos lleva a ver nuestro éxito como eso, como éxito nuestro. Y ya sabéis lo que dijo Jesús: sin mí no podéis nada. Fijaos, quien persigue el éxito o cuantificar los frutos en la nueva evangelización está expuesto a la decepción. Tenemos el ministerio público de Jesús. Tampoco tuvo Jesús tanto éxito cuando vino a predicar. Cuando todavía era cardenal Ratzinger, Benedicto XVI escribió de Jesús: murió casi abandonado, fue condenado por su predicación. A su propuesta, su pueblo no respondió con un sí masivo, sino con la cruz. Dado este final, hemos de reconocer que el éxito no es uno de los nombres de Dios. Fijaos qué frase lapidaria de Benedicto XVI. El éxito no es uno de los nombres de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es fidelidad, que vivamos el Evangelio, que le proclamemos,
que le amemos. Pero claro, había un dicho romano que dice que no se puede dar lo que no se tiene. Luego, primero, vivamos el Evangelio, amemos a Cristo y acerquemos a los demás a su amor. Y esa es nuestra llamada y esa es nuestra misión en la nueva evangelización. Y aquí nos quedamos. Rezamos a la Virgen bella como la luna, Delicia del cielo, cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu caridad e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos ángeles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos escarros, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu piel y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.